Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Empezamos una semana nueva. Esta semana estaremos conversando acerca de el buen pastor y vamos a analizar los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Juan. Empezamos hoy con el capítulo 7. Hay muchísimas cosas de qué conversar. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Como siempre, lo propio es empezar por el principio. Como les dije, capítulo 7 de Juan. Y vamos a leer los primeros versículos 1, para poder con eso dar un contexto de lo que estaba pasando. Dice: Y después de estas cosas andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Al leer la asignación de esta semana estaba yo pensando en que tiene que haber sido una cosa difícil. Nosotros a veces pensamos en El Salvador en una forma idealizada de superhéroe, no comprendiendo que él sufría, que tenía pesares, que tenía tentaciones, que tenía aflicciones, y aun cuando siempre se mostraba firme, valiente, aun cuando acertadamente podemos decir que fue perfecto, yo sentía algo de premura al leer estos versículos, estos capítulos. Se siente cómo se aproxima, cómo son tiempos difíciles, cómo se acercan a momentos muy duros. No dejaba yo de pensar en la valentía del Salvador, si bien todos sabemos, porque conocemos la historia, a dónde terminan las cosas. Y aun cuando Jesús tenía una idea bastante clara de cuál era su misión, yo supongo que de todas maneras enfrentarse a ello debió ser difícil, debió ser duro. Ya aquí, aun cuando Jesús sabía que él tendría que ofrecer su vida, aun cuando él sabía que era la voluntad de su Padre, porque lo había anunciado, y vamos a ver que lo anuncia otra vez, estaba seriamente en peligro. Y yo me imagino que él también tiene que haber pasado por su cabeza tener mucho cuidado con cómo hace las cosas, porque debía completar su misión y habían cosas que faltaba aún hacer antes de ser entregado en manos inicuas. Ahora, como vemos, él andaba en la región de Galilea, no andaba en Judea, porque los judíos estaban atrás de él, querían matarlo, y se aproximaba a la fiesta de los tabernáculos. Ahora, siendo que esta era la situación, vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, antes de hablar de esto, se habla de que sus hermanos mismos le habían dicho que debería ir a Judea. Entonces leamos desde el 3, 4 y 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Cuando yo leí esta expresión y que habla que esto le dijeron sus hermanos, me sonó bastante extraño, pero todo fue un poco más claro al leer el siguiente versículo, el 5, que dice: pues ni aun sus hermanos creían en él. Por eso suena un poco extraño. Ahora, ¿de quién hablamos cuando dice sus hermanos? Si se dan cuenta, en la biblioteca del Evangelio, este hermanos tiene una nota al pie y nos lleva a Mateo 12:46, que dice: y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Aclaración importante: cuando se habla de los hermanos de Jesús, no está hablando de los hermanos de la iglesia. Si se dan cuenta, en ningún otro momento se hace referencia a las personas a quienes enseñaba como sus hermanos. Siempre se habla de sus seguidores, de sus discípulos o aún de sus apóstoles, cuando estamos hablando de los 12. Pero cuando dice sus hermanos, se está refiriendo a literalmente sus hermanos. Ahora,
Tal vez mucha gente diga, pero María era virgen. O sí era María virgen cuando tuvo a Jesús, pero era una mujer casada. Después de Jesús tuvo otros hijos. Estos hijos eran los hermanos de Jesús, hijos de la misma madre. Y bueno, sabemos que el padre de Jesús era Dios mismo y José era su padrastro. Pero era hijo eran estos hermanos de Jesús, eran hijos de su misma madre, de María. Entonces, esa es una aclaración interesante que vale la pena hacer. Y al mismo tiempo una reflexión un poco triste. Siempre se habla de que nadie es profeta en su propia tierra, pero igual es duro enfrentarse a esto, que podríamos decir que sus mismos hermanos no comprendían quién era él o no lo apoyaban de la mejor manera. Esto contrasta mucho con lo que aprendimos estudiando en Ven Sígueme hace poco. No en videos que yo haya hecho porque recién estamos retomando, pero hace pocas semanas aprendimos acerca del testimonio de Pedro y de lo que Jesucristo le dijo: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Parece que en el caso de los hermanos de Jesús, el hecho de que ellos lo conocían personalmente de muchos años, tal vez en alguna manera hacía que ellos no pudieran ver quién era él realmente. Y lamentablemente eso es algo que pasa muy seguido. Tal vez las personas que menos confían en los líderes de un barrio, de una estaca, sean los que más cerca estén de esos líderes, porque los ven que son personas, que son seres humanos. Yo recuerdo hace muchos años escuchar, cuando era un misionero, a un compañero de la misión, que él decía: cuando yo veía a los misioneros, yo veía ángeles, para mí eran ángeles, pero ahora que estoy en la misión veo que son personas, muchas veces con errores, a veces errores grandes, con serias dificultades, muchas cosas que aprender. Pero sí son ángeles. Y nuestros líderes, a pesar de sus muchos errores y sus muchas dificultades, son llamados por Dios. Y Jesús, a pesar de tener hermanos y de que su madre era mortal, era el Hijo de Dios. Pedro lo supo, no lo entendió, lo supo. Y nosotros podemos saberlo también. Avancemos. Versículos 6 y 7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Estos dos versículos para mí dan la pauta de todo lo que se viene en adelante, de toda la persecución que Jesucristo tiene y en adelante sus discípulos y todos los que le siguen rectamente y en justicia. Ciertamente el mundo aborrece la obra de salvación, aborrece al Cristo y su iglesia, y lo podemos notar en la cultura popular, en cómo siempre está en contra de lo bueno, de todo lo bueno. Durante el transcurso de toda esta semana podemos hacer como ejercicio pensar en de qué formas las enseñanzas del mundo se oponen a lo que Jesucristo enseña y cómo esto manifiesta el orgullo del mundo. Por sobre todo también podremos hacer algo, que es notar en cada caso de qué lado estamos, si estamos del lado de Jesús, como les decía, del Cristo y su iglesia, o si somos más parecidos a estos fariseos inicuos que lo criticaron tanto y que buscaban ocasión para matarle. Continuemos. Algo interesante es que Jesús le dice a sus hermanos que no va, y le dice a la gente en general que no va, pero sí va a la fiesta de los tabernáculos. Y no se revela al principio, pero eventualmente se da a conocer y enseña. Muy a pesar del peligro y de las muchas situaciones complicadas, él procura ser una bendición para las personas, y esto me emociona bastante. Sigamos leyendo.
Versículos 11 al 14 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la gente, pues unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Fíjense cómo estas escrituras, estos versículos narran la situación que vivía la gente. Había mucho bla, 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 aquí y allá, y todo el mundo hablaba acerca de Jesús. Y ya para esto era muy popular, era muy famoso, todos hablaban de él, pero al mismo tiempo lo hacían con cuidado porque tenían miedo de lo que podían hacer los fariseos. Era bien sabido que este Jesús era muy relevante y ya habían personas que hablaban a favor y en contra de él, como lo mismo que José Smith en tiempos contemporáneos. Pero asimismo sabían del peligro de los fariseos y del mal que ellos representaban y sabían que estaban abiertamente y directamente en contra de Jesús. A pesar de todo eso, Jesucristo enseñaba públicamente. Ahora, la gente se maravillaba según las escrituras. Los judíos se asombraban porque lo escuchaban hablar y era una cosa increíble escucharlo hablar. Mucha gente, aún la gente que no creía en él, se admiraba y se maravillaba porque hablaba como alguien que conocía las escrituras. Ahora, esto vale la pena aclarar. En aquellos tiempos la gente conocía la tradición en general, pero cuando escuchaban a alguien que citaba las escrituras, era alguien que obviamente había estudiado formalmente las escrituras. Recordemos que la gente estudiada en tiempos antiguos eran una clase social. La gente que podía leer y escribir era una clase social. Y como en muchas épocas de oscuridad y épocas en las que la verdad se había perdido, solo tenían acceso a las escrituras un grupo pequeño de personas que abusaban de su autoridad. Era así con los fariseos y eventualmente sabemos que fue así en la época de la gran apostasía, que los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a las escrituras. En esta época era así también, entonces para la gente era extraño que Jesucristo hablaba conociendo muy bien a los profetas, las escrituras, sus palabras y que las podía citar libremente y con facilidad. Adicional a la poderosa sabiduría y entendimiento que él tenía. Ahora, siendo que todo esto estaba pasando, entre las cosas que Jesús decía, versículos 16 y 17, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Esto era en gran sabiduría, una forma en la que Jesús podía enseñar la doctrina y al mismo tiempo protegerse, porque cuando los judíos escuchaban estas cosas, cuando los fariseos, la gente de la clase social elevada que estamos hablando, miembros del Sanedrín y así, cuando ellos escuchaban estas cosas no lograban refutarlo. Él les decía, en otras palabras, yo estoy enseñando y el que quiere saber si es verdad va a creer o no va a creer. Al mismo tiempo que Jesús se defendía con estos argumentos, para nosotros es un tesoro porque enseña la forma en la que nosotros podemos reconocer la verdad también. En otras palabras, si yo tengo la intención de seguir a Dios, yo voy a reconocer la verdad de las palabras de Jesús. Yo voy a saber que Jesús es el Cristo, que realmente era el Hijo de Dios, como Él lo enseñó, como lo testificó en varias ocasiones, por mi sincero deseo de seguir a Dios, al Padre. Ahora, estas cosas son reales y nosotros podemos saberlas por nosotros mismos y eso es lo que Jesucristo enseña. Ahora, continuaban tratando los judíos y los fariseos de confundirlo y de hallar razón para llevarlo a juicio y tomarlo preso. Y Jesucristo seguía enseñando con sabiduría. Y Él les explica
acerca de el día de reposo también. Ahora, una de varias de las razones por las que los fariseos querían matar a Jesús era obviamente envidia, porque todo el pueblo hablaba de Jesús y estos fariseos estaban acostumbrados a ellos ser la autoridad, a ellos ser los que recibían los elogios y la pleitesía, a orar en las esquinas y todas las cosas que sabemos de esta gente. Y estaban molestos, dizque, supuestamente, porque Jesús ofendía el día de reposo al sanar gente. Para nosotros tal vez es muy difícil de entender, pero esta gente era tan cerrada con la ley que para ellos era un pecado terrible que alguien hiciera cualquier cosa en el día de reposo. Era una cosa tan absurda que era prohibido, por ejemplo, que un sastre tenga la aguja atravesada en la ropa, porque significaba que había trabajado ese día. Era tan de locos que ellos tenían un número de pasos que podían dar en el día de reposo, y si se pasaban de eso, entonces era pecado. Entonces la gente sabía hasta dónde podía ir y regresar sin dar más pasos de los que era permitido en el día de reposo. Y eran así, con ese tipo de normas. Ahora, en la sabiduría de Jesús les responde lo siguiente. Versículos 23 y 24. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané por completo a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí muchísima sabiduría, porque para nosotros podría volverse algo parecido. Tal vez nosotros empecemos a guardar los mandamientos, sí, de una forma estricta, porque amamos a Dios y porque somos muy cuidadosos, pero hay que ver en qué momento nos empezamos a convertir en alguien que observa la letra de la ley y no el espíritu de la ley. O como se enseña también, era lícito hacer el bien en el día de reposo. A veces nosotros podemos exagerar con estas cosas, pero la forma de saber dónde está nuestro corazón es precisamente analizar dónde está nuestro corazón. Si lo que está aquí y lo que está aquí es amar a Dios, nos vamos a dar cuenta que es más fácil, es más sencillo saber qué hacer y qué no hacer. Cuando nosotros observamos a alguien más para criticarlo y utilizamos los mandamientos y las escrituras para encontrar razones de odiar a otra persona o de que nos caiga muy mal o de buscar forma de criticar a esa persona, entonces en ese sentido estamos siendo como los fariseos. No es la mejor manera. Ahora, continuemos y vamos al versículo 27. Dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Esto es algo que hablaba la gente, y volvemos al tema que las personas que conocían personalmente a Jesús decían, pero no puede ser que este sea el Cristo, si lo conocemos y es de Galilea y no se supone que tenía que nacer en Belén, sin entender, sin saber que él era nacido en Belén y no tenía que ser descendiente de David, sin ellos entender ni saber que sí era descendiente de David. Entonces había mucha gente que se ponía en esta forma cerrada de entender las cosas en lugar de seguir lo que le decía su corazón. Y por esto es que hay gran sabiduría en las palabras de Jesús: las mías me conocen. Y lo que decía hace un rato a los fariseos, las personas que quieran hacer la voluntad de Dios sabrán que lo que enseña Jesús viene de Él, del Padre. Ahora, vámonos a los versículos 37 y 38. Dice: pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán de su interior ríos de agua viva. Ahora saltémonos al 40, que dice: entonces algunos de la multitud, habiendo oído estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Me gusta esta expresión final porque no dicen es un profeta o es tal o cual profeta, sino que dicen es el profeta que estaban esperando, el Mesías prometido. Ahora, un ejercicio lindo que se puede hacer en casa con la familia es leer todos estos versículos y luego volver a leerlos otra vez, 37 y 38. ¿Qué hizo que la gente, al escuchar esas palabras, obtenga este testimonio? Yo hice esto porque cuando lo leí me pareció, bueno, esto está bonito, pero no me pareció lo más increíble que ha dicho Jesús o alguna cosa así. Pero al volver a leer me di cuenta de algo. Esto no es un profundo razonamiento, no es una pelea con los fariseos, no es él tratando de defenderse o de encontrar la forma de decir las cosas. Es con mucha sencillez. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Cuando Jesús dijo eso, la gente tiene que haberlo sentido en lo profundo de su corazón. Tiene que haber sido una cosa emocionante, y en ese momento muchos recibieron el testimonio así como Pedro, revelado no por carne, no por sangre, no por el bla 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 de la gente, no por sacar conclusiones, no por una profunda ciencia o análisis, sino por la influencia que viene de Dios, que nos hace conocer estas cosas. Verdaderamente, este es el profeta. Ahora, esos fueron unos. Versículos 41 y 42. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así, versículo 43, así que había disensión entre la gente a causa de él. Como todo en la vida, había gente que sí estaba preparada para escuchar estas palabras, gente que tenía la humildad necesaria o que se podían volver como niños, como lo habíamos conversado la semana pasada, y gente que definitivamente no sabía si para allá, qué hago, a dónde voy, qué pensar. Y me hace pensar en tanta gente que conoce el Evangelio, que conoce la iglesia, que son miembros de la iglesia, pero que a veces van, a veces no van. Y me hizo pensar aún en mí mismo, que a veces hacemos, a veces no hacemos. Un día sí leemos, otro día no leemos. Ojalá no sea así. Pero deberíamos ser los que siempre oran, que no pasa un día que no hacemos la oración, los que siempre estamos leyendo, los que siempre estamos dispuestos a ayudar, los que compartimos nuestros alimentos con los misioneros, los que estamos dispuestos a ayudar al obispo cuando nos pide algo, los que estamos pendientes de los hermanos que nos asignan en la administración. Yo no soy un ejemplo perfecto de todas estas cosas, por si acaso. Esto es un recordatorio para todos nosotros de qué lado estoy. Si las personas que no saben si Jesús es el Cristo o no, o si los que testificaban, este es el profeta. Sigamos. Versículos 45 en adelante hasta el 49. Y los guardias vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajisteis? Los guardias respondieron: nunca ha hablado hombre alguno así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de ley, maldita es. Eran terribles estos fariseos,
Pero fíjense en la forma en la que ellos hablan. Para empezar, ellos ya habían mandado guardias a prender a Jesús. Estos guardias cuando regresan sin Jesús, bueno, ¿qué pasó? Y ellos, es que nadie habla como él. Aún si no se hubieran convertido del todo, ya había en ellos este asombro de escuchar la forma en la que enseñaba Jesús. Y tal vez algún indicio de conversión al momento. Esto no lo sabemos, obviamente. Pero se nota que ya había un efecto en ellos. Ahora, fíjense en cómo actúan los fariseos. Los fariseos, con este ego increíble e impresionante, totalmente llenos de sí mismos, les dicen a ellos, les responden, una, que son engañados. Dos, les dicen que ninguno de los gobernantes, o sea, de ellos, de su círculo, creen eso. ¿Por qué ustedes creen en eso si nosotros no creemos en eso? Esto me ha hecho pensar bastante en esta manera autoritaria, totalitaria, en la que trabajaban, en la que se manejaban los fariseos. Indudablemente, nosotros podemos caer en cosas similares cuando, por ejemplo, un presidente de quórum de mujeres jóvenes, hombres jóvenes, lo que sea, pero un líder en la iglesia dice, no sé, las cosas se hacen como yo digo. Y si alguien se opone, yo soy el que tiene la revelación, yo soy el líder, yo voy a decidir. Cuando el mandato es liderar en consejos. Se nos ha mandado que las decisiones se toman en consejo. Lo mismo es en la casa. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer democracia con nuestros hijos y que nuestros hijos van a votar sobre las decisiones que se toman en casa, sino que papá y mamá, esposos, actúan en concilio para tomar las decisiones, especialmente las decisiones difíciles. Conversan de igual a igual para tomar las decisiones, como padres, como cabezas del hogar. Cuando hay estas formas como lo vemos aquí, ustedes no crean, si nosotros no creemos, ustedes no crean. ¿Va? ¿Quién de nosotros ha dicho que es así? Me da un fastidio solamente de imaginarme a estos fariseos. Cuando reconozcamos estas cosas, ojo, no estoy diciendo en otras personas, sino en nosotros mismos, démonos cuenta. Es un buen momento para darnos cuenta que hay correctivos que debo hacer para no ser como los fariseos, para no ser condenado por Jesús. Era tanta el atrevimiento de estas personas que el versículo 49 dice, pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hay momentos en los que miembros antiguos de la iglesia pueden tomar una actitud similar hacia miembros nuevos que aún no conocen todos los procedimientos, las costumbres de la iglesia, y podemos tomar esta mala actitud de observarlos con cierto desprecio o tal vez con cierta, ¿cuál sería la palabra? Como mirarlos por encima, así como, pobrecito, no sabe. No deberíamos tomar este tipo de actitudes como los fariseos. Versículos 51 y 52. ¿Juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende lo que ha hecho? Hago una breve pausa ahí. Estas son palabras de Nicodemo, el que vino a buscar en secreto a Jesús. Él creyó, pero siendo miembro de estos altos grupos, no era bien visto entre ellos que alguno de ellos sí creyera en Jesús. Entonces, él hasta el momento como que no lo mostraba abiertamente. Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí yo encuentro otra cosa que para mí fue, reconozcamos quiénes somos. Fíjense la pregunta que hace Nicodemo. ¿Este hombre debe ser juzgado o no? Se supone que siempre juzgamos a las personas antes de condenarlas. La respuesta que dan los fariseos no tenía nada que ver con la pregunta
y la aclaración realmente que está haciendo Nicodemo. Ellos van directamente a una acusación. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, no queremos responder claramente las preguntas, sino que siempre buscamos la forma de esquivar y de acusar. Una vez más, no seamos como los fariseos. Aprendamos más bien de la enseñanza firme y dulce del Salvador y de su valentía al enfrentar a todas estas cosas, esta gente que lo quería matar, y hacerlo con tan buen ánimo. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es todo por hoy. Como les dije, hay bastante en estos versículos. Quería ver si podía hacer el segmento tal vez un poquito más corto, pero es mucho. Lo que estamos haciendo ahora es que no voy a publicar un solo video muy largo o a un partido en dos, sino que vamos a hacer videos que puedan ser vistos día a día, no sé cuántas partes van a ser las que necesiten ser de cada semana, pero entonces a través de la semana vamos a publicar el estudio, cada día letra por letra, un poquito aquí, un poquito ahí, como aprendió Jesús mismo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias, esto ha sido muy largo. Gracias a todos por sus comentarios y por su bienvenida de regreso. Estoy alegre y aún conmovido por sus dulces palabras. Y les agradezco. No olviden dejar su like si el video les gusta, compartirlo con alguien más si creen que puede ser una bendición o un beneficio. Conmigo será hasta la próxima. Chao.